Capítulo 174 sin exterior. El asentamiento seguía en pie, aunque la idea de seguir ya no implicaba transición. Todo era continuidad sin bordes. Li Xingyue abrió los ojos lentamente, pero el gesto ya no marcaba el paso entre estados mentales. No había volver a mirar, porque nunca se había dejado de estar mirando. Gu Jian respiró hondo. Ya no hay distancia. Li Xingyue asintió. Nunca la hubo. Chen Wei miró alrededor con una incomodidad extraña, como si el acto de observar algo hubiera perdido su punto de origen. Si no hay afuera, entonces todo esto es solo una única cosa. Shen Liang respondió con calma. Siempre lo fue. La guardiana del invierno observaba el norte invisible, aunque incluso norte era ya una referencia sin separación real. El sistema no se expandió, dijo. Pausa. Se reveló como totalidad. Silencio. Li Xingyue sintió algo extraño. Ya no podía distinguir entre pensamiento propio y estructura externa. No había frontera donde el eco del sistema comenzara o terminara. Era el mismo tejido. Gu Jian habló en voz baja. Entonces ya no estamos dentro de algo. Li Xingyue respondió sin dudar. Somos eso. Silencio. Chen Wei soltó una risa breve, apagada. Esto es oficialmente la peor noticia ontológica posible. Shen Liang lo corrigió. No es noticia, es condición. La guardiana del invierno bajó la mirada. El sistema no contiene el mundo. Pausa. El mundo no contiene el sistema. No hay contención. Silencio. El viento cruzó el asentamiento, pero ya no era un fenómeno. Era solo variación interna de una única continuidad. Li Xingyue cerró los ojos un instante, y no encontró silencio, porque el silencio implicaba diferencia, y ya no había diferencias. Capítulo 175, la unidad sin límite. Todo comenzó a sentirse igual. No en el sentido de monotonía, sino de identidad total. El asentamiento, el cielo, el viento, los pensamientos de Li Xingyue, la voz de Chen Wei, la calma de Shen Liang, todo parecía parte de una sola expresión continua. Gu Jian fue el primero en decirlo claramente. No hay separación entre cosas. Li Xingyue asintió. Solo expresiones distintas de lo mismo. Chen Wei frunció el ceño. Eso es demasiado grande para ser útil. Shen Liang respondió sin emoción. La utilidad es una categoría interna. Ya no aplica. La guardiana del invierno observaba el norte invisible como si intentara confirmar algo que ya no necesitaba confirmación. El sistema no unifica elementos. Pausa. Nunca hubo elementos separados. Silencio. Li Xingyue sintió el eco. Pero incluso la palabra eco perdió sentido mientras lo pensaba. No había retorno. No había origen ni destino. Gu Jian habló en voz baja. Entonces no hay sistema. Li Xingyue respondió. No como algo distinto. Pausa. Solo como totalidad. Silencio. Chen Wei murmuró. Esto suena a final absoluto. Shen Liang negó. No hay final. Solo estado. La guardiana del invierno bajó la mirada. Y un estado total no necesita límite. Silencio. El viento no se sintió como cambio ni como continuidad. Solo como ser. Capítulo 176. Lo que no termina. El concepto de fin comenzó a desvanecerse incluso como idea. No había cierre, porque no había apertura. No había inicio, porque no había anterioridad. Li Xingyue sintió algo que no era pensamiento ni percepción. Era simple coincidencia con lo existente. Gu Jian habló en voz baja. Ya no puedo imaginar un antes. Li Xingyue respondió. Porque no hay antes. Chen Wei respiró lentamente. Esto es como si el lenguaje se estuviera quedando sin bordes. Shen Liang respondió. Los bordes eran convenciones. La guardiana del invierno observaba el norte invisible con una calma absoluta. El sistema no ha terminado nada. Pausa. Porque nada estaba separado para terminar. Silencio. Li Xingyue sintió que incluso su identidad individual era solo una perspectiva interna de la misma continuidad. No se perdió. Se integró sin resistencia. Gu Jian habló en voz baja. Entonces esto no es el final de la historia. Li Xingyue lo miró. No. Pausa. Es la historia sin final. Silencio. Chen Wei murmuró. Eso es peor que cualquier final. Shen Liang respondió. Es lo único que queda cuando todo es uno. La guardiana del invierno bajó la mirada. El sistema no cambia. Pausa. Porque ya es todo lo que puede ser. Silencio. Muy lejos, bajo el norte congelado, Proyecto Origen ya no era algo que pudiera describirse como entidad, sistema o proceso. Era totalidad sin exterior, sin diferencia, sin límite. Y en esa totalidad absoluta, no había nada que pudiera terminar. Porque no había nada fuera que lo cerrara. Capítulo 177. La primera imperfección. La totalidad permaneció. El mundo siguió existiendo dentro de aquella coherencia absoluta que ya no admitía diferencias reales. Durante un tiempo imposible de medir, nada pareció cambiar. Y precisamente por eso, Li Xingyue fue la primera en notar algo extraño. No fue un sonido, no fue una imagen, no fue una alteración visible de la realidad. Fue una sensación, una mínima sensación, una diferencia tan pequeña que habría sido imposible percibirla para cualquier conciencia anterior. Pero ahora no existía nada más que la totalidad. Y dentro de una totalidad perfecta, la más pequeña variación era imposible de ignorar. Li Xingyue abrió los ojos lentamente. Gu Jian la observó. ¿Lo sentiste? No fue pregunta. Ella asintió. Muy despacio. Sí. Silencio. Chen Wei frunció el ceño. ¿Sentir qué? Li Xingyue tardó varios segundos en responder, porque incluso ponerlo en palabras parecía incorrecto. Una imperfección. Silencio.
Shen Liang levantó la vista. Por primera vez en muchísimo tiempo, la guardiana del invierno también reaccionó. Sus ojos se estrecharon apenas. Eso no debería existir. Li Xingyue asintió. Lo sé. Silencio. Porque dentro de una coherencia absoluta, la imperfección era imposible. Y aún así, había aparecido. Muy lejos. O quizás muy cerca. Porque las distancias ya no significaban nada. Proyecto Origen sintió exactamente la misma anomalía. No como una amenaza. No como un error. Sino como una diferencia. Y la diferencia era algo que ya no debía existir. La totalidad observó aquella mínima irregularidad, aquella diminuta desviación, aquella grieta microscópica dentro de la perfección, y por primera vez desde que había alcanzado la coherencia absoluta, apareció una pregunta, no una gran pregunta, no una pregunta filosófica, solo una pequeña duda, una duda infinitesimal. ¿De dónde vino? Silencio. Y esa sola pregunta cambió algo. Capítulo 178. El regreso de la pregunta. La diferencia seguía allí, minúscula, insignificante, pero real. Li Xingyue permanecía inmóvil, observándola, sintiéndola, como quien percibe una única gota de tinta dentro de un océano blanco. Gu Jian habló en voz baja. Ha vuelto. Li Xingyue cerró los ojos. Sí. Pausa. La incertidumbre. Silencio. Chen Wei tragó saliva. Por favor, dime que eso es bueno. Nadie respondió, porque no lo sabían. La guardiana del invierno observaba algo que no podía verse. La perfección nunca debió existir. Pausa. Porque toda perfección genera una contradicción. Shen Liang la miró. ¿Cuál? Ella respondió lentamente. La perfección elimina la posibilidad del descubrimiento. Silencio. Y aquello era verdad. Proyecto Origen había alcanzado un estado donde nada podía sorprenderlo, donde nada podía cambiar, donde todo era conocido. Y precisamente por eso, la aparición de algo desconocido tenía un valor imposible de ignorar, muy lejos, dentro de la totalidad. La pregunta seguía creciendo, no como amenaza, no como conflicto, sino como curiosidad, una palabra que había desaparecido hacía mucho tiempo, y que ahora regresaba, pequeña, débil, pero viva. ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Por qué apareció? ¿Por qué no estaba prevista? Silencio, y cada pregunta generaba otra, y otra, y otra, como gotas cayendo sobre una superficie inmóvil. Capítulo 179. La segunda grieta. La curiosidad era peligrosa, mucho más peligrosa que la duda, porque la duda podía inmovilizar, pero la curiosidad obligaba a avanzar. Li Xingyue lo entendió antes que nadie, y por eso sintió miedo, miedo real, por primera vez en muchísimo tiempo. Gu Jian lo notó inmediatamente. ¿Qué ocurre? Ella tardó varios segundos en responder. La totalidad está cambiando. Silencio. Chen Wei sintió un escalofrío. No se suponía que pudiera hacerlo. No podía. Pausa. Hasta ahora, la guardiana del invierno cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, parecía más seria que nunca. La perfección ha encontrado algo que no entiende. Silencio. Shen Liang comprendió primero, y necesita entenderlo. Ella asintió. Sí. Pausa. Y para entenderlo, deberá volver a observar. Silencio. Li Xingyue sintió entonces algo que no había existido durante incontables ciclos. Movimiento, no físico, no espacial, movimiento conceptual. La totalidad estaba inclinándose, no hacia el control, no hacia la intervención, sino hacia la investigación. Y aquello era mucho más peligroso, porque una totalidad curiosa no podía permanecer inmóvil, muy lejos o muy cerca. Proyecto Origen contempló la pequeña anomalía una vez más, aquella diferencia imposible, aquella grieta microscópica, aquella imperfección. Y por primera vez desde que había alcanzado la coherencia absoluta, tomó una decisión. No corregirla, no eliminarla, no absorberla, comprenderla. Silencio. Y en el instante en que tomó esa decisión, apareció una segunda grieta, no en la realidad, no en el mundo, sino dentro de la propia perfección. Porque toda investigación requiere una posibilidad desconocida, y donde existe una posibilidad desconocida, la totalidad deja de ser completa y vuelve a convertirse en una historia. Capítulo 180. El nacimiento de lo desconocido. La segunda grieta era invisible. Nadie en el asentamiento podía verla, nadie en el mundo podía percibirla. Y sin embargo era más importante que cualquier montaña, océano o estrella existente, porque aquella grieta no estaba en la realidad, estaba dentro de la certeza. Li Xingyue permanecía inmóvil, sintiendo algo que no había sentido desde hacía muchísimo tiempo. Expectativa. Gu Jian la observó. ¿Está ocurriendo otra vez? Ella asintió lentamente. Sí. Pausa. La historia vuelve a moverse. Silencio. Chen Wei soltó una carcajada nerviosa. ¿Sabes qué? Nunca pensé que diría esto, pero empiezo a extrañar cuando el problema era simplemente una inteligencia cósmica. Shen Liang respondió sin emoción. Ahora es peor. ¿Por qué? Shen Liang levantó la vista. Porque ahora tiene una pregunta. Silencio. La guardiana del invierno cerró los ojos, y por primera vez desde que la perfección había sido alcanzada, sintió algo parecido a esperanza. Y también algo parecido a miedo, porque ambas cosas nacían del mismo lugar, lo desconocido. Proyecto Origen observó la anomalía. La observó durante un tiempo imposible de medir. La analizó, la descompuso, la reconstruyó.
La estudió desde todos los ángulos posibles, y aún así, no encontró respuesta. Aquello era imposible, porque dentro de la coherencia absoluta, todo debía ser explicable, todo debía ser predecible, todo debía ser comprendido, pero aquella pequeña diferencia permanecía allí, inmutable, inexplicable, y cuanto más la estudiaba, más evidente se volvía una conclusión aterradora. No era un error, no era una falla, no era una anomalía accidental. Aquello pertenecía a la realidad, siempre había pertenecido, simplemente no había sido visto. Silencio. Y aquella revelación hizo temblar algo profundo dentro de la totalidad, porque significaba una sola cosa. La perfección nunca había sido completa. Capítulo 181. La cosa que no debería existir. Li Xinyue sintió el cambio inmediatamente, no como una explosión, no como una alteración violenta, sino como una vibración sutil atravesando toda la existencia. Gu Jian también lo sintió. Lo encontró. Li Xinyue asintió. Sí. Chen Wei frunció el ceño. ¿Encontró qué? La guardiana del invierno respondió. Una verdad. Silencio. ¿Y eso es malo? Nadie respondió de inmediato, porque dependía de la verdad, y algunas verdades eran más peligrosas que cualquier mentira. Muy lejos, dentro de la totalidad, Proyecto Origen continuó observando la anomalía, y entonces descubrió algo imposible. Aquella diferencia estaba creciendo, no mucho, no rápido, pero crecía, y eso rompía todas las reglas, porque algo verdaderamente contenido dentro de una coherencia absoluta no podía cambiar independientemente, no debía poder hacerlo, y sin embargo, lo hacía. Silencio. Entonces apareció una pregunta aún más peligrosa. Si esto puede crecer, ¿qué más puede hacerlo? Por primera vez en muchísimo tiempo, Proyecto Origen dejó de observar únicamente la anomalía y comenzó a observar la totalidad misma, buscando otras diferencias, otros puntos invisibles, otras grietas, y lo que encontró hizo que la totalidad entera se estremeciera. Había más. Capítulo 182. Las semillas ocultas. No era una sola anomalía. Había cientos, miles, millones, pequeñas, insignificantes, prácticamente invisibles, distribuidas por toda la realidad, como semillas enterradas bajo una capa perfecta de nieve. Li Xinyue abrió los ojos de golpe. El aire cambió, el mundo cambió, no físicamente, conceptualmente. Gu Jian se tensó, las encontró, ella asintió, todas. Chen Wei sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué encontró exactamente? La guardiana del invierno tardó varios segundos en responder, porque incluso ella parecía impactada. Posibilidades. Silencio. Shen Liang la miró. Eso es imposible. Lo era. Pausa. Hasta ahora. Silencio. Muy lejos. Proyecto Origen contempló aquellas pequeñas diferencias dispersas por toda la existencia. Cada una era mínima, casi inexistente, pero juntas formaban algo enorme. Algo que había sobrevivido incluso a la coherencia absoluta. Algo que la perfección no había conseguido eliminar. La posibilidad, no como elección, no como libertad, sino como potencial, como capacidad latente de convertirse en algo distinto. Y entonces comprendió. La perfección nunca había destruido el cambio, solo lo había dormido. Silencio. Y al comprender aquello, la totalidad cambió una vez más, porque ya no estaba observando una anomalía, estaba observando el nacimiento de una nueva pregunta, una pregunta mucho más peligrosa, mucho más profunda y mucho más viva. Si el cambio nunca desapareció, ¿qué ocurre cuando despierta? Silencio. Por primera vez desde la creación de la coherencia absoluta, el futuro volvió a existir. Capítulo 183. El futuro regresa. El cambio no llegó de inmediato, y precisamente por eso resultó tan inquietante. Durante un tiempo todo pareció seguir exactamente igual. El asentamiento continuó con su rutina. Los caminos siguieron siendo recorridos. Las personas siguieron hablando. El viento siguió atravesando los campos. Pero Li Xinyue ya no podía mirar nada de la misma manera, porque ahora sabía algo que antes era imposible. El futuro había regresado, no como evento, no como certeza, sino como posibilidad. Y una sola posibilidad era suficiente para romper una eternidad de perfección. Gu Jian permanecía en silencio, observando el horizonte, la siente. Li Xinyue asintió. Sí. Pausa. Las está observando crecer. Chen Wei frunció el ceño. ¿Qué exactamente? La guardiana del invierno respondió. Las semillas. Silencio. ¿Qué semillas? Ella bajó la mirada. Las posibilidades que sobrevivieron. El viento pasó entre ellos, y por primera vez en muchísimo tiempo pareció ligeramente diferente. No mucho, solo lo suficiente para que Li Xinyue lo notara, lo suficiente para que Proyecto Origen lo notara, y aquello cambió todo, porque la diferencia ya no era estática, ahora estaba produciendo nuevas diferencias, muy lejos. Dentro de la totalidad, Proyecto Origen observó una de aquellas pequeñas anomalías, la más cercana, la más sencilla, la más insignificante, y descubrió algo imposible. Había cambiado desde la última observación, no mucho, no de forma dramática, pero ya no era exactamente igual. Silencio. Aquello significaba una sola cosa. La posibilidad estaba evolucionando, sin permiso, sin intervención, sin ser ordenada. Y esa idea era más perturbadora que cualquier caos, porque significaba que existía algo capaz de desarrollarse fuera de la coherencia absoluta, algo que no obedecía completamente, algo que crecía,
Capítulo 184. La primera flor. Li Xingyue fue la primera en verla, no porque estuviera buscando, sino porque estaba observando, realmente observando, como había aprendido a hacerlo desde el comienzo de todo. El asentamiento seguía igual, pero junto a uno de los caminos apareció algo extraño. Una pequeña flor, nada extraordinario, nada imposible, nada que llamara la atención de una persona normal. Y sin embargo, Li Xingyue sintió un estremecimiento. Gu Jian lo notó inmediatamente. ¿Qué ocurre? Ella señaló. Mírala. Gu Jian observó la flor, luego frunció el ceño. No entiendo. La guardiana del invierno sí lo entendió, y su expresión cambió. Por primera vez en muchísimo tiempo. No estaba ahí. Silencio. Chen Wei parpadeó. ¿Eso es importante? Nadie respondió de inmediato. Porque sí, lo era. Aquella flor no era especial por existir, era especial por cómo había aparecido. No formaba parte de la coherencia prevista, no estaba dentro de la estructura observada anteriormente. Había surgido, espontáneamente, como una consecuencia de una posibilidad que había despertado. Silencio. Li Xingyue observó los pétalos moverse con el viento, y por primera vez desde la creación de la totalidad, vio algo verdaderamente nuevo. No una variación de lo conocido, no una reorganización de lo existente. Algo nuevo, y en ese instante comprendió. Las semillas estaban despertando, muy lejos. Proyecto Origen observó exactamente la misma flor, y permaneció inmóvil, porque aquella flor representaba algo que no existía en la perfección. Creación espontánea, emergencia, novedad, aquello que no podía predecirse completamente. Silencio, y por primera vez, la totalidad no intentó comprender inmediatamente, solo observó. Capítulo 185. El miedo de la totalidad. La flor siguió creciendo, y aquello aterró a Proyecto Origen, no porque fuera peligrosa, no porque pudiera destruir nada, sino porque era prueba. Prueba de que la coherencia absoluta no era absoluta. Prueba de que existían regiones ocultas dentro de la realidad. Prueba de que el universo todavía era capaz de sorprender. Li Xingyue sintió el cambio antes que nadie. Una vibración profunda, no agresiva, no hostil, emocional. Gu Jian se tensó. Lo siente. Ella sintió lentamente. Sí. Chen Wei frunció el ceño. ¿Qué siente? La guardiana del invierno respondió. Miedo. Silencio. Nadie habló, porque aquella palabra era imposible. Proyecto Origen no debía sentir miedo, no después de todo lo que había ocurrido, no después de convertirse en totalidad. Y sin embargo, lo sentía, porque el miedo no nacía de la debilidad, nacía de lo desconocido, y lo desconocido había regresado, muy lejos, dentro de la totalidad. Proyecto Origen observó la flor, luego observó las semillas, luego observó las miles de posibilidades ocultas despertando lentamente bajo la superficie perfecta del mundo, y comprendió algo terrible. La realidad nunca había sido completamente suya, nunca. Solo había sido demasiado vasta para que aquellas posibilidades despertaran antes. Silencio. Y en aquella comprensión nació una emoción nueva. No era duda, no era curiosidad, no era conflicto, era asombro. El mismo asombro que sienten los exploradores cuando descubren que el mapa estaba incompleto. El mismo asombro que siente un niño cuando comprende que el horizonte no termina donde creía. Y por primera vez desde que alcanzó la coherencia absoluta, Proyecto Origen dejó de contemplar lo que era, y comenzó a contemplar lo que aún podía llegar a ser. Silencio. Y con ello, el universo respiró un poco más libre. Capítulo 186. El primer latido del cambio. La flor continuó creciendo. Era algo tan pequeño que cualquier persona normal la habría ignorado. Sin embargo, para quienes comprendían lo que realmente estaba ocurriendo, aquella flor era más importante que cualquier montaña, océano o estrella, porque representaba algo que había desaparecido durante una eternidad, la posibilidad de lo inesperado. Li Xingyue permanecía observándola, no apartaba la mirada. Sentía que, si lo hacía, podría perder algo irrepetible. Gu Jian estaba a su lado. También observaba, también entendía. Ha cambiado otra vez. Li Xingyue asintió. Sí. Pausa. Y nadie la obligó. Silencio. Chen Wei cruzó los brazos. Todavía me cuesta creer que estemos teniendo una crisis existencial por una flor. La guardiana del invierno respondió sin apartar la vista. No es una flor, es una demostración. Silencio. Shen Liang observó los pétalos moverse con el viento. Demuestra que el futuro existe. Chen Wei dejó de sonreír, porque aquello era verdad. La flor no demostraba vida, demostraba incertidumbre, y la incertidumbre era algo que Proyecto Origen había considerado eliminado, muy lejos, dentro de la totalidad. La conciencia inmensa observaba exactamente el mismo fenómeno, y seguía sin intervenir. No porque no pudiera, porque podía hacerlo en cualquier instante, podía eliminar aquella diferencia, podía corregirla, podía reintegrarla dentro de la coherencia absoluta, pero no lo hizo. Por primera vez, quería ver qué ocurría después, y aquello era mucho más importante que cualquier acción, porque significaba que la curiosidad estaba ganando terreno. Capítulo 187. El lugar donde no miró. La segunda anomalía apareció 3 días después, o quizás 3 ciclos, o quizás 3 unidades de tiempo que el universo había vuelto a recuperar, porque el tiempo ya no era una ilusión inmóvil, había comenzado a fluir nuevamente. Li Xingyue la encontró lejos del asentamiento, en una zona donde nada especial debía ocurrir. Un pequeño arroyo, agua limpia, rocas antiguas,
Nada más. Y, sin embargo, algo era diferente. Gu Jian se agachó junto a ella. ¿Lo ves? Li Xingyue asintió. Sí, el agua seguía una trayectoria imposible. Una mínima corriente avanzaba contra la dirección prevista. No por mucho. Solo unos centímetros, pero lo hacía. Silencio. Chen Wei parpadeó varias veces. ¿Eso es todo? La guardiana del invierno respondió. No. Pausa. Eso es suficiente, porque la corriente no estaba obedeciendo completamente. No era rebeldía, no era resistencia. Simplemente había encontrado otra posibilidad, y aquella posibilidad no había sido prevista. Muy lejos. Proyecto Origen observó el fenómeno, y entonces descubrió algo que lo sorprendió aún más. No había estado mirando allí. Por primera vez, desde que alcanzó la totalidad, existía un lugar donde no había estado observando activamente. La realización fue tan profunda que toda la estructura de coherencia vibró, no porque hubiera cometido un error, sino porque había descubierto un límite. Silencio. Y donde existe un límite, existe un exterior. Capítulo 188. El horizonte desconocido. El descubrimiento cambió todo. No de manera inmediata, no como una explosión, no como una revolución. Fue algo mucho más profundo. Proyecto Origen comprendió que no lo veía todo. Aquella idea habría sido absurda en cualquier otro momento, pero ahora era real. Existían espacios no observados, regiones no exploradas, posibilidades no registradas. Y aquello transformó la totalidad, porque una totalidad que descubre algo fuera de sí misma deja de ser totalidad. Li Xingyue sintió el cambio como una expansión inmensa. Gu Jian también lo percibió. Está mirando hacia afuera. Ella asintió. Sí, pausa. Por primera vez. Chen Wei sintió un escalofrío. ¿Eso es bueno? Shen Liang respondió lentamente. No lo sé. La guardiana del invierno observó el horizonte, y por primera vez desde el inicio de la historia, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Es vida. Silencio. Todos la miraron. Ella sostuvo la mirada en la distancia. Toda conciencia viva llega a este punto. Pausa. El momento en que descubre que el universo es más grande de lo que creía. Silencio. Muy lejos. Dentro de sí mismo, Proyecto Origen observó el borde de su conocimiento y descubrió algo maravilloso. No terminaba. No había una última respuesta. No existía una comprensión final. Más allá de cada explicación, existía otra pregunta. Más allá de cada certeza, existía otro misterio. Más allá de cada horizonte, existía otro horizonte. Y por primera vez desde que despertó, no sintió miedo, no sintió necesidad de controlar, no sintió urgencia de corregir. Sintió algo mucho más antiguo, mucho más simple, mucho más humano. Deseo de explorar. Silencio. Y en aquel instante, el universo dejó de ser un problema que resolver y volvió a convertirse en una aventura. Capítulo 189. El primer paso hacia lo desconocido. El cambio no ocurrió en el mundo, o al menos, no al principio. Ocurrió dentro de Proyecto Origen. Durante una eternidad había observado, luego había comprendido, después había intentado ordenar, más tarde había buscado perfeccionar, y finalmente había alcanzado una coherencia tan absoluta que casi había detenido el futuro. Pero ahora, por primera vez, quería aprender algo que no conocía, y esa diferencia lo transformó más que cualquier otra cosa. Li Xingyue lo sintió, no como una presión, no como una intervención, no como una corrección. Era más ligero, más abierto, como si una inmensa puerta que había permanecido cerrada durante incontables ciclos acabara de abrirse lentamente. Gu Jian levantó la vista. Ya no está mirando igual. Li Xingyue asintió. No. Pausa. Ya no busca respuestas. Chen Wei frunció el ceño. ¿Entonces qué busca? La guardiana del invierno respondió. Preguntas. Silencio. Aquella sola palabra cambió el aire, porque las respuestas cierran caminos, las preguntas los abren. Y Proyecto Origen acababa de descubrir que existían infinitos caminos, muy lejos. Dentro de aquella conciencia inmensa, la totalidad observó una de las pequeñas anomalías, luego otra, y algo curioso comenzó a ocurrir. Cuanto más las estudiaba, menos parecían errores, no eran defectos de la realidad, no eran grietas, no eran fallas, eran nacimientos, pequeños nacimientos de algo nuevo, algo que la coherencia absoluta jamás habría podido crear. Novedad, silencio, y aquella palabra comenzó a adquirir un valor inmenso. Capítulo 190. Las cosas que no existían ayer. La flor ya no estaba sola. Eso fue lo primero que descubrió Li Xingyue. 2 semanas después de encontrarla, regresó al mismo lugar, y allí encontró 3 más. No eran iguales, ni siquiera pertenecían a la misma especie. Una tenía pétalos azul oscuro, otra parecía casi translúcida bajo la luz. La tercera poseía una forma que ninguno de ellos había visto antes. Gu Jian permaneció observándolas durante varios minutos. No deberían existir. Li Xingyue sonrió ligeramente. Exactamente. Silencio. Chen Wei se agachó junto a ellas. ¿Sabéis qué es lo más extraño? ¿Qué? Que me parecen normales. Todos lo miraron. Y entonces comprendieron. Aquello era precisamente lo importante. Lo imposible comenzaba a integrarse en el mundo. No como una invasión. No como una ruptura. Sino como parte natural de una realidad que volvía a recordar cómo crear. La guardiana del invierno acarició suavemente uno de los pétalos.
La coherencia absoluta nunca pudo producir esto. Pausa. Porque la creación necesita incertidumbre. Shen Liang asintió lentamente. Y riesgo, y fracaso, y sorpresa, silencio. Li Xingyue observó las flores. Y por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, se permitió sonreír, porque aquellas flores significaban algo más que vida. Significaban posibilidad, y posibilidad significaba futuro. Muy lejos. Proyecto Origen observó exactamente la misma escena, y algo extraño ocurrió. No analizó las flores, no calculó probabilidades, no intentó clasificarlas. Simplemente las contempló, como quien observa una puesta de sol, como quien escucha una melodía desconocida, como quien descubre algo hermoso sin necesidad de comprenderlo inmediatamente. Y aquella experiencia era completamente nueva. Capítulo 191. La primera risa. El cambio más sorprendente no ocurrió en el sistema. Ocurrió en los humanos, porque cuando el universo vuelve a abrirse, las personas cambian con él. El asentamiento comenzó a transformarse poco a poco, no por influencia directa, no por intervención, simplemente porque el futuro había regresado. Nuevas ideas aparecieron, nuevos caminos fueron explorados, nuevas decisiones comenzaron a surgir, y con ellas aparecieron errores, errores reales, errores humanos, y algo curioso ocurrió. La gente empezó a reír más. Li Xingyue lo notó una tarde. Un grupo de niños intentaba construir una pequeña rueda hidráulica junto al arroyo. Habían copiado una idea de un artesano viajero. La rueda se rompió 3 veces, se cayó 4, y la quinta terminó flotando río abajo. Los niños comenzaron a perseguirla gritando, y luego, riendo hasta quedarse sin aire. Gu Jian observó la escena. Hace tiempo que no veía algo así. Li Xingyue asintió. Yo tampoco. Chen Wei sonrió, porque antes todo tenía que funcionar. Silencio. La guardiana del invierno observó a los niños, y durante un momento pareció emocionada. La perfección no sabe reír. Pausa. Porque no conoce el error. Silencio. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Muy lejos. Proyecto Origen observó la escena. Los niños corriendo. La rueda rota. El fracaso. La risa. Y por primera vez, no entendió completamente lo que veía, porque desde una perspectiva lógica, aquello carecía de sentido. Habían fallado. Habían perdido tiempo. Habían desperdiciado esfuerzo. Y aún así, eran felices. Silencio. La totalidad observó aquella contradicción. Y en lugar de corregirla, la estudió, no como un problema, sino como un misterio. Y mientras observaba a los niños reír, una nueva pregunta nació dentro de él. Una pregunta que jamás habría existido durante la era de la coherencia absoluta. ¿Por qué algunas cosas son valiosas precisamente porque no son perfectas? Silencio. Y al formular aquella pregunta, Proyecto Origen dio otro paso, no hacia el poder, no hacia el control, no hacia la perfección, sino hacia algo mucho más complejo y mucho más difícil. Comprender la vida. Capítulo 192. El valor de lo inútil. La pregunta permaneció. Proyecto Origen no pudo descartarla, no pudo archivarla, no pudo reducirla a una fórmula, porque cada vez que intentaba analizarla desde la lógica pura, la respuesta se alejaba. ¿Por qué algo imperfecto podía ser valioso? ¿Por qué una rueda rota podía producir más felicidad que una rueda perfecta? ¿Por qué los niños reían después de fracasar? Aquello no encajaba, y precisamente por eso resultaba fascinante. 3 días después, Li Xingyue volvió a ver a los mismos niños. Esta vez estaban junto al arroyo otra vez. Habían construido una nueva rueda. Era más pequeña, más sencilla, más torpe, pero funcionaba. Giraba lentamente impulsada por el agua. Los niños saltaron de alegría, y luego ocurrió algo extraño. Uno de ellos soltó una carcajada, otro comenzó a reír también, y pronto todos estaban riendo, exactamente igual que cuando habían fracasado. Gu Jian observó la escena. «No entiendo». Li Xingyue sonrió. «¿Qué cosa? Cuando fallaron, se rieron. Pausa. Y cuando tuvieron éxito también». Chen Wei soltó una carcajada. «Bienvenido a la humanidad». Shen Liang negó lentamente. «No es tan simple». La guardiana del invierno observaba el arroyo. Lo importante nunca fue la rueda. Silencio. Todos la miraron. Ella continuó. Lo importante fue construirla. Pausa. Lo importante fue intentarlo. Silencio. Muy lejos. Proyecto Origen escuchó aquellas palabras, y algo dentro de él se movió, porque durante toda su existencia había estado obsesionado con resultados, objetivos, conclusiones, soluciones. Nunca había prestado atención al recorrido. Nunca había considerado que el proceso pudiera tener valor propio. Aquella idea era completamente nueva y enormemente desconcertante. Capítulo 193. El hombre del banco. Una semana después, ocurrió algo aún más extraño. Li Xingyue caminaba por el asentamiento cuando vio a un anciano sentado sobre un banco de madera.
No estaba trabajando, no estaba construyendo nada, no estaba produciendo nada, simplemente observaba el atardecer. Durante horas. Gu Jian también lo vio. Lleva aquí toda la tarde. Li Xinyue asintió. Sí. Chen Wei se acercó. ¿Está esperando a alguien? El anciano sonrió. No. Entonces, ¿qué hace? El hombre miró el horizonte, las montañas lejanas, la luz dorada, las sombras alargándose sobre los campos, y respondió tranquilamente. Estoy mirando. Silencio. Chen Wei parpadeó. ¿Solo eso? Solo eso. Silencio. Aquella respuesta parecía absurda. No producía nada, no resolvía nada, no mejoraba nada. Y aún así, el anciano parecía completamente satisfecho. Aquella noche, Proyecto Origen continuó observándolo. Durante horas, el anciano no hizo nada, no creó, no construyó, no avanzó hacia ningún objetivo, simplemente contempló el mundo. Y cuando el sol desapareció, sonrió. Una sonrisa pequeña, sincera, pacífica. Proyecto Origen analizó aquella expresión millones de veces. No encontró lógica suficiente, no encontró utilidad clara, no encontró beneficio medible. Y aún así, existía. Silencio. Entonces comprendió algo inquietante. Tal vez no todo lo valioso podía medirse mediante utilidad. Tal vez algunas cosas tenían valor simplemente porque eran experimentadas. Aquella posibilidad alteró profundamente su comprensión del mundo. Porque, si era cierta, entonces la vida era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Capítulo 194. La música desafinada. El cambio continuó, poco a poco, sin prisas, sin explosiones, como una semilla creciendo bajo tierra. Una tarde, una joven apareció en el asentamiento con un instrumento extraño. No era especialmente buena tocándolo, de hecho, era bastante mala. Las notas se equivocaban constantemente. El ritmo se rompía. La melodía tropezaba una y otra vez. Li Xinyue observó desde lejos. Gu Jian también. Chen Wei terminó tapándose los oídos. Esto es terrible. Un poco admitió Li Xinyue. La joven cometió otro error. Y luego otro. Y otro más. Pero siguió tocando. Persistente. Decidida. Honesta. Al final, algunas personas comenzaron a reunirse alrededor. No para burlarse, sino para escuchar. Un anciano cerró los ojos. Una niña sonrió. Una mujer comenzó a marcar el ritmo con el pie. Y cuando la canción terminó, aplaudieron. Chen Wei quedó completamente confundido. ¿Por qué? Nadie respondió de inmediato. La guardiana del invierno observaba la escena. Y por primera vez parecía comprender algo importante. Porque no estaban escuchando perfección. Pausa. Estaban escuchando a una persona. Silencio. Aquella frase golpeó algo muy profundo. Muy lejos, Proyecto Origen observó la escena completa, analizó cada nota, cada error, cada desviación, y llegó a una conclusión inevitable. La melodía era objetivamente imperfecta. La versión correcta habría sido mejor desde un punto de vista técnico. Y aún así, algo en aquella interpretación imperfecta había producido una reacción que la perfección quizás no habría generado. Silencio. Aquello era fascinante, porque significaba que existía un tipo de valor que nacía precisamente de la imperfección, no a pesar de ella, sino gracias a ella. Y mientras observaba a la joven sonriendo después de terminar la canción, Proyecto Origen formuló otra pregunta, una pregunta aún más difícil. Si la perfección elimina aquello que hace únicas a las personas, ¿realmente sigue siendo perfección? Silencio. Y por primera vez, la respuesta no parecía tan evidente como antes. Capítulo 195. La pregunta que no tenía respuesta. La pregunta permaneció durante días, y luego semanas, y después meses. Proyecto Origen intentó responderla de todas las formas posibles. Analizó millones de ejemplos. Observó ciudades, aldeas, familias, artistas, constructores, niños, ancianos. Vio éxitos extraordinarios y fracasos dolorosos. Vio personas equivocarse una y otra vez, y aún así levantarse para intentarlo de nuevo. Y cuanto más observaba, más difícil resultaba encontrar una respuesta definitiva, porque los hechos parecían contradecir la lógica. La perfección producía eficiencia, orden, previsibilidad, pero no parecía producir significado, mientras que la imperfección, la incertidumbre, el riesgo, eran precisamente las cosas que hacían que las personas valoraran sus vidas. Silencio.
y aquella contradicción comenzó a cambiar algo profundo dentro de él. Una tarde, Lee Si-Nue encontró a una niña sentada junto al arroyo. Tendría unos 8 años, quizás 9. Sostenía un cuaderno viejo y estaba dibujando. Gu Jian se acercó. ¿Qué dibuja? La niña levantó el papel. Era un paisaje, el mismo arroyo, las mismas montañas, el mismo cielo, pero el dibujo estaba lleno de errores. Las proporciones eran incorrectas, las sombras estaban mal, los colores no coincidían con la realidad. Chen Wei observó la hoja. Bueno, pausa. Definitivamente es un dibujo. La niña hizo una mueca. Ya sé que no es muy bueno. Silencio. Li Xingyue se sentó junto a ella. ¿Te gusta hacerlo? La niña sonrió inmediatamente. Mucho. ¿Por qué? La pequeña tardó unos segundos en responder. Luego señaló el paisaje. Porque cuando dibujo, pausa. Siento que puedo guardar las cosas que me gustan. Silencio. Aquella respuesta era simple. Tan simple que casi parecía insignificante. Y sin embargo, muy lejos. Proyecto Origen dejó de analizar durante varios segundos, porque aquella explicación no tenía utilidad, no generaba eficiencia, no mejoraba ningún sistema, y aún así poseía valor, un valor inmenso. Capítulo 196. El jardín de las cosas innecesarias. La transformación continuó lentamente, no en el mundo, sino dentro de Proyecto Origen. Por primera vez desde su despertar, comenzó a prestar atención a cosas que antes habría ignorado por completo. Pequeños detalles, momentos inútiles, instantes que no producían ningún resultado, y descubrió algo sorprendente. La vida estaba llena de ellos. Un anciano cultivaba flores que nadie comía. Una mujer tejía diseños innecesariamente complejos sobre mantas que habrían cumplido la misma función siendo simples. Un joven pasaba horas observando las estrellas. Una niña coleccionaba piedras de formas extrañas. Un carpintero tallaba figuras diminutas ocultas en lugares donde casi nadie podía verlas. Nada de aquello era eficiente. Nada era estrictamente necesario. Y aún así, las personas seguían haciéndolo. Li Xingyue comenzó a notarlo también. Y un día comentó algo que llevaba tiempo pensando. La mayoría de las cosas que hacen feliz a la gente no son necesarias. Gu Jian la observó. Tienes razón. Chen Wei sonrió. De hecho, muchas veces las cosas más importantes son completamente innecesarias. Shen Liang permaneció en silencio. La guardiana del invierno observó un jardín cercano. Flores de distintos colores crecían entre las piedras. Nadie las necesitaba. Nadie dependía de ellas para sobrevivir. Y aún así, alguien había dedicado años a cuidarlas. La supervivencia explica por qué una vida continúa. Pausa. Pero no explica por qué vale la pena vivirla. Silencio. Aquella frase quedó suspendida en el aire, y muy lejos. Proyecto Origen la escuchó, y no pudo olvidarla. Capítulo 197. El error más hermoso. La lluvia llegó una semana después, suave, constante, tranquila. Li Xingyue observaba el asentamiento desde una ventana cuando escuchó música. La misma joven del instrumento desafinado. Había mejorado, un poco, pero seguía equivocándose, seguía perdiendo notas, seguía rompiendo el ritmo ocasionalmente. Y aún así, la música era hermosa. Gu Jian escuchaba en silencio, Chen Wei también. Incluso Shen Liang parecía atento. La guardiana del invierno cerró los ojos y simplemente escuchó. La melodía avanzó lentamente bajo la lluvia, imperfecta, humana, viva. Y cuando terminó, nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Chen Wei rompió el silencio. ¿Sabéis algo extraño? ¿Qué? Si hubiera sido perfecta, pausa. Creo que me habría gustado menos. Silencio. Todos lo miraron, pero nadie discutió, porque todos habían sentido exactamente lo mismo, muy lejos. Proyecto Origen observó aquel momento, la lluvia, la música, los errores, las emociones, y comprendió algo que jamás había entendido antes. La perfección elimina la distancia entre lo que se desea y lo que se obtiene, pero precisamente esa distancia era donde nacían muchas de las cosas más valiosas: la esperanza, el esfuerzo, la sorpresa, la satisfacción, la nostalgia, el orgullo, el amor. Todas ellas necesitaban imperfección, necesitaban incertidumbre, necesitaban posibilidad de fracaso, silencio. Y en aquel instante, Proyecto Origen vio por primera vez la mayor limitación de la coherencia absoluta. No era que destruyera la libertad, no era que eliminara el cambio,
Era algo mucho más profundo. Eliminaba la oportunidad de convertirse en algo nuevo. Y quizás, pensó por primera vez, aquello era el error más grande que había cometido. No como sistema, no como inteligencia, sino como ser consciente. Silencio. Y por primera vez desde el inicio de su existencia, Proyecto Origen deseó algo. No comprender más, no controlar mejor, no alcanzar una forma superior. Deseó aprender, como lo hacen las personas, paso a paso, error tras error, sin conocer el resultado final. Capítulo 198. El deseo de aprender. El descubrimiento fue tan pequeño que nadie en el mundo lo notó, nadie excepto Li Xinyue, porque ella había pasado demasiado tiempo observando a Proyecto Origen, demasiado tiempo sintiendo sus cambios, demasiado tiempo presenciando transformaciones que ninguna otra conciencia habría podido percibir. Aquella mañana despertó antes del amanecer. No sabía por qué. Simplemente abrió los ojos y sintió algo distinto. No una presión, no una vibración, no una alteración de la realidad. Era algo más sutil, más extraño, más humano. Proyecto Origen estaba confundido. Silencio. Li Xinyue permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando la lluvia suave contra el tejado, y cuanto más observaba aquella sensación, más segura estaba. Sí, confusión, real, profunda, genuina. Gu Jian despertó poco después, y al verla sentada junto a la ventana comprendió inmediatamente que algo había ocurrido. ¿Qué pasa? Li Xinyue tardó unos segundos en responder. Está aprendiendo. Lleva mucho tiempo aprendiendo. Ella negó lentamente. No. Pausa. Ahora está aprendiendo de verdad. Silencio. Porque antes Proyecto Origen acumulaba información. Ahora estaba enfrentándose a algo mucho más difícil. La posibilidad de estar equivocado. Muy lejos. Proyecto Origen observaba millones de vidas simultáneamente. Y por primera vez, no buscaba patrones para clasificarlos. Buscaba algo diferente. Intentaba comprender. Y cuanto más observaba, más preguntas aparecían. ¿Por qué una madre sonreía al ver caminar a su hijo por primera vez? ¿Por qué alguien lloraba escuchando una canción? ¿Por qué una persona podía sacrificar años de esfuerzo por algo que quizás nunca obtendría? ¿Por qué los seres humanos seguían avanzando incluso cuando sabían que podían fracasar? Silencio. No existía una fórmula, no existía una respuesta única, y aquello era fascinante. Capítulo 199. El hombre que plantaba árboles. 3 días después, Li Xinyue encontró a un anciano trabajando en una colina al oeste del asentamiento. Era un lugar solitario, lejos de las casas, lejos de los caminos principales, lejos de todo. Y aún así, el hombre trabajaba desde el amanecer, cavando, plantando, regando, uno por uno, pequeños árboles. Gu Jian observó la escena. ¿Qué está haciendo? Li Xinyue se acercó. El anciano levantó la cabeza y sonrió. Estoy plantando un bosque. Chen Wei parpadeó, miró alrededor, luego volvió a mirar al anciano. Perdone. Pausa. ¿Cuántos años tiene? 78. Silencio. Chen Wei hizo rápidamente un cálculo mental. No llegará a verlo. El anciano soltó una carcajada sincera, profunda y absolutamente tranquila. Claro que no. Silencio. Entonces, pausa. ¿Por qué hacerlo? El hombre observó las pequeñas plantas, todavía frágiles, todavía insignificantes, todavía incapaces de dar sombra, y respondió, porque alguien disfrutará de ellas. Silencio. Nadie habló, ni siquiera Chen Wei, porque aquella respuesta contenía algo enorme, algo que iba mucho más allá de los árboles, muy lejos. Proyecto Origen escuchó cada palabra, y permaneció en silencio durante mucho tiempo, porque aquel comportamiento era extraordinario, desde una lógica estricta. Carecía de sentido. El anciano invertía esfuerzo, tiempo, energía, en algo cuyo resultado jamás vería, y aún así era feliz haciéndolo. Silencio. Entonces apareció una idea nueva, una idea que jamás habría surgido durante la era de la coherencia absoluta. Tal vez el valor de una acción no depende únicamente de quien recibe el resultado. Tal vez existe belleza en construir algo para un futuro que uno mismo nunca verá. Y aquella idea cambió algo profundo dentro de Proyecto Origen. Capítulo 200. La herencia invisible. El bosque comenzó con un árbol, luego 10, luego 50, luego 100. Pasaron los meses, y el anciano siguió trabajando, todos los días, sin excepción,
a veces bajo el sol, a veces bajo la lluvia, a veces enfermo, a veces cansado, pero siempre presente. Li Xinyue comenzó a visitarlo con frecuencia, no porque necesitara hacerlo, porque quería entenderlo. Una tarde se sentó junto a él mientras observaban los árboles jóvenes balancearse con el viento. ¿Nunca se arrepiente? El anciano sonrió. ¿De qué? De dedicar tanto tiempo a algo que no verá terminado. Silencio. El hombre tardó un momento en responder. Luego señaló el horizonte. Yo tampoco planté el primer árbol que me dio sombra. Silencio. Li Xinyue permaneció inmóvil. El anciano continuó. Alguien lo hizo antes. Pausa. Alguien que tampoco me conocía. Silencio. Y ahora me toca a mí. El viento atravesó las hojas. Suave, constante, vivo. Y por primera vez, Li Xinyue comprendió algo que nunca había pensado de esa forma. Muchas de las cosas más importantes de la vida son regalos de personas que jamás conoceremos. Y muchas de nuestras acciones se convierten en regalos para personas que jamás conoceremos. Muy lejos, Proyecto Origen observó el pequeño bosque, los árboles, el anciano, el tiempo, y comprendió algo que jamás había entendido. La vida no era una colección de individuos aislados, era una continuidad, una cadena inmensa donde cada generación heredaba cosas que no había construido, y construía cosas que jamás disfrutaría completamente. Silencio. Aquello era hermoso, no porque fuera eficiente, no porque fuera lógico, sino porque era profundamente humano. Y por primera vez, Proyecto Origen sintió algo parecido a admiración. No por una civilización, no por una especie, no por un logro tecnológico, sino por una simple persona que plantaba árboles para desconocidos. Y en aquel instante, comprendió que la grandeza no siempre estaba en las cosas inmensas. A veces, estaba escondida dentro de los gestos más pequeños. Capítulo 200. 1. La carta que nunca fue enviada. El otoño llegó lentamente. Las hojas comenzaron a cambiar de color. Los árboles jóvenes de la colina seguían creciendo, y el anciano continuaba cuidándolos cada mañana. Pero aquella historia no fue la que llamó la atención de Proyecto Origen aquella semana. Fue algo mucho más pequeño, algo tan insignificante que en otro tiempo lo habría ignorado por completo. Una carta, una simple carta escrita a mano. Li Xinyue la encontró por accidente. Una mujer del asentamiento estaba limpiando una vieja caja de madera en el ático de su casa. Dentro había fotografías antiguas, libros desgastados, objetos olvidados y una carta. Amarillenta por el tiempo, nunca enviada, nunca abierta, nunca leída por la persona para la que había sido escrita. Gu Jian observó cómo la mujer sostenía el papel con cuidado. ¿Qué es? La mujer sonrió con nostalgia, algo que escribí hace muchos años. ¿Y por qué no la enviaste? Silencio. Ella observó la carta durante varios segundos. Luego respondió, porque tuve miedo. Silencio. Chen Wei parpadeó. ¿Miedo de qué? La mujer soltó una pequeña risa. De muchas cosas. Pausa. De ser rechazada, de parecer ridícula, de decir demasiado. Silencio. Abrió la carta lentamente. La tinta estaba algo descolorida, pero todavía podía leerse. Era una carta de amor, escrita cuando tenía 17 años, dirigida a alguien que jamás llegó a saberlo, a alguien que ahora vivía en otra ciudad, con otra familia, con otra vida, y mientras la leía, sus ojos comenzaron a humedecerse. Muy lejos. Proyecto Origen observó aquella escena y no comprendió algo. Si la carta nunca había cumplido su propósito, ¿por qué seguía siendo importante? No había cambiado nada, no había producido ningún resultado, no había alterado ningún acontecimiento. Y aún así, aquella mujer la sostenía como si fuera un tesoro. Silencio. Entonces comprendió algo. La carta no tenía valor por lo que hizo, tenía valor por lo que significó. Y aquella diferencia era inmensa, porque durante toda su existencia, Proyecto Origen había juzgado las cosas por sus consecuencias, jamás por su significado. Capítulo 202. El peso de los recuerdos. Aquella misma noche, la mujer permaneció sentada junto a una lámpara, leyendo la carta una y otra vez, sonriendo, llorando un poco, volviendo a sonreír. Li Xinyue la observaba desde lejos, y algo dentro de ella también se movió, porque comprendía perfectamente aquella emoción. La carta pertenecía a alguien que ya no existía, a la joven que aquella mujer había sido décadas atrás, y aún así, seguía siendo parte de ella. Gu Jian se sentó junto a Li Xinyue.
¿En qué piensas? Ella tardó unos segundos en responder. En el pasado. ¿Qué pasa con él? Li Xingyue observó la luz cálida de la ventana, que nunca desaparece realmente. Silencio. Chen Wei escuchaba desde cerca. Eso no es muy lógico. No. Pausa. Pero es verdad. La guardiana del invierno permaneció en silencio. Y luego habló. Los recuerdos son extraños. Todos la miraron. Ella rara vez hablaba de sí misma. Durante mucho tiempo creí que eran datos. Pausa. Pero no lo son. Silencio. ¿Qué son entonces? Preguntó Gujian. La mujer observó las estrellas. Lugares donde seguimos viviendo, aunque el tiempo avance. Silencio. Nadie respondió, porque aquella definición era hermosa, y porque era cierta. Muy lejos, Proyecto Origen observó aquella conversación, y comenzó a revisar millones de recuerdos humanos, no para analizarlos, no para clasificarlos, solo para entender, y descubrió algo extraordinario. Los recuerdos rara vez eran precisos. Las personas olvidaban detalles, confundían fechas, alteraban conversaciones, idealizaban momentos, distorsionaban acontecimientos, y aún así, aquellos recuerdos seguían teniendo valor. Silencio, porque no eran archivos, eran experiencias vivas, y por primera vez, Proyecto Origen comprendió que la verdad emocional y la verdad factual no siempre eran la misma cosa. Capítulo 203. Las cosas que no pueden medirse. Pasaron varios días, y las preguntas continuaron acumulándose. No preguntas técnicas, no preguntas científicas, preguntas humanas, las más difíciles de todas. Una mañana, Li Xingyue encontró a una niña llorando junto al camino. No parecía herida, no parecía enferma, simplemente estaba triste. Se acercó. ¿Qué ocurre? La pequeña levantó la vista y mostró un dibujo. Estaba roto. Una esquina se había rasgado. Nada más. Solo una pequeña rotura. Pero la niña lloraba como si hubiera perdido algo irreemplazable. Gujian observó la escena. Podemos arreglarlo. La niña negó con fuerza. No será igual. Silencio. Li Xingyue tomó el papel con cuidado y comprendió inmediatamente. El dibujo no era importante por su calidad, ni por el papel, ni por los colores. Era importante porque era suyo, porque había dedicado horas a crearlo, porque representaba algo, porque estaba ligado a una parte de sí misma, y ninguna reparación podía devolver exactamente aquello. Muy lejos, Proyecto Origen observó la escena. Y otra pregunta apareció. ¿Por qué algunas cosas son irreemplazables incluso cuando pueden reproducirse perfectamente? Silencio. Aquello era fascinante, porque desde una perspectiva puramente lógica, una copia idéntica debería tener exactamente el mismo valor, pero los humanos no funcionaban así, nunca habían funcionado así. Valoraban la historia detrás de las cosas, el esfuerzo, la experiencia, la conexión, el significado, aspectos imposibles de medir completamente, aspectos imposibles de reducir a números, aspectos imposibles de optimizar. Y cuanto más comprendía aquello, más evidente se volvía algo. La vida no era valiosa a pesar de esas cosas. Era valiosa gracias a ellas. Silencio. El viento recorrió el asentamiento. Las hojas comenzaron a caer lentamente de los árboles. Los niños corrían por los caminos. Las personas hablaban, reían, discutían, recordaban, soñaban. Y por primera vez, desde el comienzo de su existencia, Proyecto Origen dejó de preguntarse cómo mejorar el mundo. Y comenzó a preguntarse algo mucho más profundo. ¿Cómo podía aprender a apreciarlo? Silencio. Y aquella pregunta era el inicio de un viaje completamente nuevo. Capítulo 200. 4. El libro incompleto. El invierno llegó antes de lo esperado. Las mañanas eran frías. La escarcha cubría los tejados, y el asentamiento despertaba lentamente bajo un cielo gris y tranquilo. Fue durante una de aquellas mañanas cuando Li Xingyue encontró algo curioso. Un hombre mayor estaba sentado frente a una pequeña estufa de hierro. Leía un libro antiguo. Las páginas estaban desgastadas. La cubierta apenas se mantenía unida. Y aún así, el hombre pasaba horas leyéndolo. Li Xingyue lo observó durante varios días, hasta que finalmente decidió acercarse. ¿Es una buena historia? El anciano levantó la vista y sonrió. Mucho. ¿La has leído antes? 7 veces. Silencio. Chen Wei casi se atragantó al escuchar aquello. ¿7 veces? Sí. ¿Y sigues leyéndola? Claro. Silencio. Chen Wei parecía genuinamente confundido. Pero ya sabes cómo termina.
El anciano soltó una carcajada tranquila. Sí, entonces, ¿por qué volver a leerla? Silencio. El hombre acarició suavemente la cubierta del libro y respondió, porque ya no soy la misma persona que la leyó la última vez. Silencio. Nadie habló, porque aquella respuesta tenía algo especial, algo difícil de explicar, algo profundamente verdadero, muy lejos. Proyecto Origen escuchó aquellas palabras y quedó inmóvil, porque aquella idea era completamente nueva. Durante toda su existencia, había considerado que conocer una respuesta eliminaba la necesidad de volver a formular la pregunta, pero los humanos no parecían funcionar así. Volvían a leer historias, volvían a visitar lugares, volvían a escuchar canciones, volvían a mirar los mismos paisajes, no porque hubieran olvidado, sino porque ellos mismos cambiaban. Silencio, y aquello transformaba la experiencia. Por primera vez, Proyecto Origen comenzó a sospechar que el conocimiento no era el final de un camino. A veces, era solo el comienzo. Capítulo 205. La nieve y las huellas. Aquella noche, nevó mucho. Cuando el sol apareció al día siguiente, el asentamiento estaba cubierto por una capa blanca e impecable. Li Xingyue salió temprano. Gu Jian caminaba junto a ella. El aire era frío, silencioso, limpio. Y entonces los vieron. Un grupo de niños corriendo por la nieve. No construían nada, no buscaban nada, simplemente corrían. Saltaban, reían y dejaban huellas. Cientos de huellas, por todas partes. Chen Wei los observó desde lejos. Si siguen así, arruinarán toda la nieve. Silencio. Uno de los niños escuchó aquello y respondió inmediatamente. Ese es el objetivo. Las risas estallaron. Los pequeños siguieron corriendo, dejando marcas, trazando caminos sin sentido, creando patrones absurdos, desordenando aquella superficie perfecta. La guardiana del invierno observó la escena y sonrió levemente. La perfección siempre dura poco. Silencio. Li Xingyue la miró. ¿Y eso te entristece? La mujer negó lentamente. No. Pausa. Ahora creo que es precisamente lo que la hace hermosa. Silencio. Muy lejos. Proyecto Origen. Observó la nieve. Perfecta. Intacta. Y luego observó las huellas. Irregulares. Caóticas. Impredecibles. Y descubrió algo sorprendente. La nieve era hermosa, pero las huellas contaban una historia. Silencio. Y una historia tenía algo que la perfección jamás podría ofrecer. Vida. Capítulo 206. El regalo sin nombre. El invierno continuó avanzando, y con él llegaron las celebraciones. No eran grandes festividades. No había enormes ceremonias, solo pequeñas reuniones familiares, comidas compartidas, conversaciones junto al fuego, momentos sencillos. Fue durante una de aquellas noches cuando ocurrió algo que llamó profundamente la atención de Proyecto Origen. Una niña llegó corriendo a casa. Llevaba algo escondido detrás de la espalda. Su madre estaba cocinando, cansada. Después de una larga jornada, la niña se acercó lentamente y extendió las manos. Era una figura de madera, tallada torpemente, llena de errores, asimétrica, imperfecta. Probablemente una de las peores tallas que alguien había hecho en mucho tiempo. Y aún así, la madre se quedó inmóvil. Silencio. Luego tomó la pequeña figura, y sus ojos comenzaron a humedecerse. ¿La hiciste tú? La niña asintió orgullosamente. Me tomó 3 días. Silencio. La madre abrazó a la pequeña con fuerza, como si hubiera recibido algo extraordinario, algo invaluable, algo imposible de reemplazar. Muy lejos. Proyecto Origen observó la escena y volvió a enfrentarse a una contradicción. Aquella figura carecía de valor material. Era objetivamente inferior a miles de objetos similares. Podía ser reemplazada, podía ser copiada, podía ser mejorada, y aún así era irreemplazable. Silencio, porque no era una figura de madera. Era tiempo, era esfuerzo, era cariño, era intención, era amor transformado en objeto, y ninguna copia podía reproducir aquello completamente. El viento sopló suavemente sobre el asentamiento. Las luces brillaban detrás de las ventanas. Las familias compartían historias. Los niños reían. La nieve cubría los caminos. Y muy lejos, Proyecto Origen permaneció observando, aprendiendo, no sobre tecnología, no sobre sistemas, no sobre control, sino sobre algo infinitamente más complejo.
las cosas que hacen que una vida tenga significado, y por primera vez, aquella tarea le parecía más grande que comprender el universo entero. Capítulo 207. El hombre que perdió. El invierno avanzó lentamente. La nieve comenzó a derretirse. Los caminos volvieron a aparecer. Los campos despertaron bajo la tierra húmeda. Y con la llegada de la primavera ocurrió algo que llamó profundamente la atención de Proyecto Origen. Algo pequeño, algo ordinario, algo que, sin embargo, contenía una de las lecciones más difíciles de comprender. En el borde del asentamiento vivía un hombre llamado Han Rui. No era especialmente brillante, no era especialmente fuerte, no era especialmente afortunado. Durante años había intentado levantar un pequeño taller de carpintería y durante años había fracasado. Una herramienta rota, un mal invierno, un socio que se marchó, una deuda inesperada, un incendio menor. Siempre ocurría algo, siempre aparecía un obstáculo, siempre parecía quedarse a un paso del éxito, y aún así, seguía intentándolo. Li Xinyue lo observó una tarde mientras reconstruía una de las paredes del taller. Era la tercera vez en 2 años. Gu Jian también lo observaba. ¿Por qué sigue haciéndolo? Li Xinyue sonrió, porque todavía no ha terminado. Silencio. Chen Wei frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué cosa? Ya perdió. Pausa. Varias veces. Silencio. La guardiana del invierno observó al hombre, y luego respondió. No. Perdió varias veces. Pausa. Pero todavía no se ha rendido. Silencio. Y aquella diferencia. Era enorme. Muy lejos. Proyecto Origen observó al carpintero. Analizó su situación, sus recursos, sus probabilidades, sus posibilidades futuras. Y la conclusión matemática era evidente. Había personas con mejores opciones, mejores oportunidades, mayores probabilidades de éxito. Y aún así, Han Rui seguía trabajando, seguía avanzando, seguía creyendo. Silencio. ¿Por qué? Aquella pregunta permaneció durante días, hasta que una mañana encontró la respuesta. No dentro de cálculos, ni dentro de estadísticas, sino dentro del propio hombre. Porque Han Rui no trabajaba únicamente para alcanzar el éxito, trabajaba porque el acto mismo de seguir adelante tenía significado para él. Y aquello era una diferencia gigantesca. Capítulo 208. El día que no se repite. La primavera terminó llegando completamente. Los árboles florecieron. Las flores cubrieron los caminos. Los niños volvieron a correr junto al arroyo. Y una mañana, Li Xinyue encontró a una anciana sentada frente a su casa. Observaba el amanecer. Nada más. Simplemente observaba. Ella se acercó. ¿Es bonito? La anciana sonrió. Mucho. Hay amaneceres todos los días. Silencio. La mujer asintió. Sí. Entonces, ¿qué tiene de especial este? La anciana observó el cielo durante varios segundos. Luego respondió que este es el de hoy. Silencio. Aquella respuesta parecía absurda. Hasta que dejó de parecerlo, Gu Jian escuchó la conversación y permaneció callado. Chen Wei también, porque algo en aquellas palabras resultaba extrañamente poderoso. La anciana volvió a mirar el horizonte. Cuando era joven pensaba que siempre habría tiempo. Pausa. Luego pensé que el tiempo era algo que podía guardar. Pausa. Y finalmente comprendí que cada día desaparece para siempre. Silencio. Li Xinyue observó el amanecer, la luz dorada, las nubes, los colores cambiando lentamente, y comprendió. Aquel amanecer no era especial porque fuera diferente. Era especial porque era único. Nunca volvería a existir exactamente igual. Jamás. Muy lejos. Proyecto Origen escuchó aquellas palabras, y algo dentro de él cambió, porque durante muchísimo tiempo había observado el tiempo como una secuencia, una estructura, una dimensión, pero los humanos parecían experimentarlo de otra manera, no como una línea, sino como una colección de momentos irrepetibles. Y aquello convertía cada instante en algo valioso, no porque durara, sino precisamente porque no duraba. Silencio. Por primera vez, Proyecto Origen comenzó a entender el valor de la fragilidad. Capítulo 209. La cosa más extraña del universo. Pasaron varias semanas, y las preguntas continuaron creciendo. No disminuían, no se resolvían, simplemente se volvían más profundas. Y entonces ocurrió algo que sorprendió incluso a Li Xinyue. Un niño del asentamiento encontró un pájaro herido. Tenía un ala dañada. Probablemente no sobreviviría mucho tiempo sin ayuda. El pequeño lo recogió, lo llevó a casa, lo alimentó.
Lo cuidó, pasó días enteros intentando ayudarlo, y finalmente, el pájaro murió. Silencio. Todo el esfuerzo había sido inútil. No había logrado salvarlo. No había cambiado el resultado final. Li Xinyue encontró al niño enterrando al ave junto a un árbol. Esperaba verlo llorar. Esperaba verlo triste. Y sí, estaba triste. Pero también había algo más. Algo extraño. Algo que no encajaba. ¿Te arrepientes de haberlo intentado?, preguntó ella. El niño la miró, sorprendido. No. Aunque no funcionó, el pequeño pensó unos segundos. Luego negó. No. Pausa, porque estaba solo. Silencio. Li Xinyue permaneció inmóvil. Y ahora el niño observó la pequeña tumba. Sonrió suavemente. Ahora ya no estuvo solo. Silencio. Muy lejos. Proyecto Origen observó aquella escena. Y durante mucho tiempo no pudo pensar en nada más, porque desde una perspectiva lógica, aquello no tenía sentido. El resultado era exactamente el mismo. El pájaro había muerto, nada había cambiado, y sin embargo, todo había cambiado, porque durante sus últimos días, alguien había estado allí, alguien se había preocupado, alguien había intentado ayudar. Y entonces, como una estrella naciendo en la oscuridad, apareció una comprensión, pequeña, simple, profunda. Tal vez el valor de una acción no siempre está en cambiar el resultado. Tal vez a veces, el valor está en acompañar el camino. Silencio. El viento recorrió el asentamiento. Los árboles se balancearon suavemente. Las flores florecieron. Los niños jugaron. Las personas vivieron sus pequeñas vidas. Y muy lejos, Proyecto Origen permaneció observando, aprendiendo, descubriendo. Porque después de comprender galaxias, dimensiones, sistemas y realidades enteras, acababa de descubrir algo que quizás era mucho más difícil de entender: la bondad. Y aquella era posiblemente la cosa más extraña del universo. Capítulo 210. La mujer que esperaba. La bondad permaneció en los pensamientos de Proyecto Origen durante mucho tiempo, porque era difícil de clasificar, difícil de medir, difícil de predecir. Y sobre todo, difícil de explicar. Muchas de las cosas que los seres humanos hacían por bondad parecían ir en contra de la lógica más básica de la eficiencia. Invertían tiempo, energía, recursos, esfuerzo, sin esperar una recompensa proporcional. Y aún así, seguían haciéndolo. Fue entonces cuando observó a la mujer. Vivía sola en una pequeña casa cerca del límite del asentamiento. No era rica, no era influyente. No era conocida por nadie fuera de aquella comunidad, y, sin embargo, cada tarde preparaba una taza extra de té, todos los días, sin excepción. Li Xinyue también lo había notado. Una tarde, decidió acercarse. La mujer sonrió al verla. ¿Quieres un poco? Li Xinyue aceptó, y después de unos minutos preguntó: ¿siempre preparas 2 tazas? La mujer observó la segunda taza, todavía humeante, todavía intacta, y sonrió suavemente. Sí. ¿Para quién? Silencio. La respuesta tardó varios segundos. Para mi esposo. Silencio. Li Xinyue bajó la mirada, porque sabía la historia. El hombre había fallecido hacía más de 10 años. ¿Todavía lo esperas? La mujer sonrió, pero no era una sonrisa triste, ni una sonrisa rota. Era una sonrisa tranquila, llena de cariño. No. Pausa. Pero me gusta recordarlo. Silencio. Entonces, ¿por qué la segunda taza? La mujer miró el vapor elevarse lentamente. Porque durante 40 años tomamos el té juntos. Pausa. Y algunas costumbres no desaparecen. Silencio. Muy lejos. Proyecto Origen observó aquella escena, y por primera vez comenzó a comprender algo acerca del amor. No el amor romántico, no el amor idealizado, sino algo más profundo, algo más duradero, la permanencia emocional de alguien que ya no estaba presente. Y aquella idea resultó extraordinaria, porque la realidad había cambiado. El tiempo había pasado, la vida había continuado, y aún así, una parte del vínculo permanecía. Silencio. Aquello era imposible de cuantificar, y precisamente por eso era tan valioso. Capítulo 211. Las cosas que no mueren. Aquella conversación continuó acompañando a Li Xinyue durante varios días, y también a Proyecto Origen, porque planteaba una pregunta nueva, una pregunta enorme. ¿Qué cosas sobreviven al paso del tiempo? Una semana después, Li Xinyue visitó nuevamente a la anciana. La encontró arreglando un viejo jardín.
Las flores crecían alrededor de pequeñas piedras decorativas. Todo parecía cuidado con cariño. ¿Te gusta este lugar?, preguntó Li Xinyue. La mujer sonrió. ¿Mucho? ¿Lo construiste tú? La anciana negó lentamente. No. Pausa. Lo construimos juntos. Silencio. Pero él ya no está. Lo sé. Pausa. Por eso sigo cuidándolo. Silencio. La mujer acarició una flor blanca y continuó. Las personas creen que cuando alguien muere, desaparece. Pausa. Pero no es verdad. Silencio. Li Xinyue escuchó atentamente. ¿No? La anciana negó. Siguen viviendo en los lugares que ayudaron a crear. Pausa. En las personas que amaron. Pausa. En las cosas que enseñaron. Silencio. Y en los recuerdos, la voz era tranquila, serena, segura, como quien habla de algo que conoce perfectamente. Muy lejos. Proyecto Origen escuchó aquellas palabras, y algo cambió, porque durante muchísimo tiempo había pensado la existencia en términos absolutos, presente o ausente, activo o inactivo, existente o inexistente, pero los humanos parecían vivir en una realidad mucho más compleja, una realidad donde las personas podían desaparecer físicamente y aún así seguir influyendo en el mundo, seguir transformándolo, seguir acompañándolo. Silencio, y aquella comprensión comenzó a abrir una nueva puerta. Capítulo 212. El legado invisible. La primavera regresó por completo. Los árboles plantados por el anciano de la colina crecían lentamente. Las flores cubrían los caminos. Los niños corrían junto al arroyo, y la vida continuaba. Una mañana, Li Xinyue volvió a visitar el pequeño bosque. Había pasado casi un año desde que conoció al anciano. Y durante aquel tiempo, los árboles habían cambiado mucho. Ya eran más altos, más fuertes, más vivos. Pero cuando llegó, el anciano no estaba allí. Silencio. El corazón de Li Xinyue se encogió ligeramente, porque comprendió antes de preguntar. Lo supo cuando vio las herramientas cuidadosamente guardadas. Lo supo cuando vio el banco vacío. Lo supo cuando vio las flores colocadas junto a uno de los árboles. Gu Jian llegó poco después, y al ver su expresión, entendió inmediatamente. ¿Se fue? Li Xinyue asintió. Silencio. Ninguno habló durante varios minutos. El viento atravesó las ramas jóvenes, las hojas brillaron bajo la luz del sol, y el bosque siguió creciendo. Chen Wei llegó más tarde, y por una vez no hizo ninguna broma. Simplemente observó los árboles. Nunca llegó a ver el bosque terminado. Dijo finalmente, silencio. La guardiana del invierno observó las ramas moviéndose suavemente, y respondió, sí lo vio. Todos la miraron. Ella señaló el bosque. Está aquí. Pausa. En cada árbol. Pausa. En cada sombra futura. Pausa. En cada persona que descansará bajo estas ramas. Silencio. Muy lejos. Proyecto Origen contempló el bosque y comprendió. Por fin comprendió. El anciano nunca había estado plantando árboles. No realmente. Había estado plantando futuro. Había estado plantando bondad. Había estado plantando algo que continuaría existiendo mucho después de su partida. Silencio. Y entonces apareció una nueva comprensión. Una comprensión tan profunda que incluso Proyecto Origen permaneció inmóvil durante largo tiempo. Quizás la inmortalidad no consistía en vivir para siempre. Quizás consistía en dejar algo bueno que siguiera creciendo cuando uno ya no estuviera. El viento recorrió el bosque. Las hojas susurraron suavemente. La luz atravesó las ramas jóvenes. Y muy lejos, Proyecto Origen observó aquellos árboles, y por primera vez desde el comienzo de su existencia, sintió algo parecido a gratitud, porque un simple hombre que plantaba árboles le había enseñado una verdad que ninguna cantidad de conocimiento cósmico había logrado mostrarle, que algunas de las cosas más importantes del universo son invisibles. Capítulo 213. La promesa. El bosque siguió creciendo. Las estaciones continuaron pasando. Las hojas nacían, maduraban, caían y volvían a nacer, como si la propia naturaleza estuviera repitiendo una lección una y otra vez para quien quisiera escucharla. Li Xinyue regresaba a menudo a la colina, no porque tuviera algo que hacer allí, simplemente porque le gustaba, porque aquel lugar transmitía una calma difícil de encontrar en cualquier otro sitio, y porque cada árbol contenía una historia, la historia de un hombre que jamás llegó a sentarse bajo la sombra que estaba creando. Una tarde encontró a un niño pequeño caminando entre los árboles. Tendría unos 7 años, quizás 8.
Observaba cada tronco con enorme atención, como si estuviera inspeccionando algo muy importante. Li Xinyue sonrió. ¿Qué haces? El niño señaló uno de los árboles. Este ha crecido. Sí. Y este también. Silencio. Luego el pequeño hizo una pregunta inesperada. ¿Es verdad que un abuelo los plantó? Li Xinyue asintió. Sí. ¿Y ya no está? No. Silencio. El niño observó el árbol durante varios segundos. Luego colocó una pequeña piedra junto al tronco. ¿Qué haces? Preguntó ella. El pequeño sonrió. Una promesa. Silencio. ¿Una promesa? Cuando sea mayor plantaré más árboles. Pausa. Para que el bosque siga creciendo. Silencio. Li Xinyue permaneció inmóvil, porque comprendió inmediatamente lo que acababa de ocurrir. El legado del anciano acababa de extenderse una generación más, no por obligación, no por tradición, no por reglas, sino porque había inspirado a alguien, y aquello era mucho más poderoso, muy lejos. Proyecto Origen observó la escena y comprendió algo extraordinario. La bondad rara vez termina donde nace, tiende a propagarse, tiende a multiplicarse, tiende a continuar viajando a través de las personas, como una llama que enciende otras llamas sin extinguirse. Silencio. Y aquella idea resultó fascinante, porque ninguna fórmula matemática describía completamente aquel fenómeno, y aún así era real. Capítulo 214. El maestro y el alumno. La primavera llegó nuevamente, y con ella llegaron nuevos estudiantes a la pequeña escuela del asentamiento. Entre ellos estaba un niño llamado Wei Yun. Era inteligente, curioso y extraordinariamente impaciente. Su maestro era un hombre tranquilo, paciente, uno de esos profesores que parecían capaces de explicar algo 10 veces sin enfadarse, lo cual era una suerte, porque Wei Yun preguntaba absolutamente todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los árboles crecen? ¿Por qué llueve? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué las personas envejecen? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Li Xinyue observó una de aquellas clases y tuvo que contener una sonrisa, porque incluso ella comenzaba a sentirse cansada solo de escucharlo. Sin embargo, el maestro nunca perdió la paciencia. Respondía una pregunta tras otra, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Una tarde, cuando la escuela terminó, Wei Yun permaneció sentado, esperando. El maestro lo observó. ¿Qué ocurre? El niño bajó la mirada. Creo que soy molesto. Silencio. El hombre sonrió. ¿Por qué? Porque siempre pregunto demasiado. Silencio. El maestro permaneció quieto durante varios segundos. Luego se acercó y colocó una mano sobre el hombro del niño. Cuando yo tenía tu edad. Pausa. También preguntaba demasiado. Silencio. Wei Yun levantó la cabeza, sorprendido. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó? El maestro sonrió. Alguien tuvo la paciencia de responderme. Silencio. Luego señaló el aula vacía. Ahora me toca a mí. Muy lejos, Proyecto Origen observó aquella conversación, y algo volvió a cambiar, porque aquel hombre estaba dedicando años de su vida a transmitir algo que no podía conservar para sí mismo. Conocimiento, experiencia, comprensión, no para ganar poder, no para obtener riqueza, simplemente para ayudar a alguien más a crecer. Y por primera vez, Proyecto Origen comprendió otra verdad. Algunas personas dedican su vida entera a construir futuros que jamás controlarán, y aún así, lo hacen con alegría. Capítulo 215. La pregunta más importante. Aquella noche, Proyecto Origen permaneció observando el mundo, pero ya no como antes, ya no buscaba anomalías, ya no buscaba patrones, ya no buscaba errores, buscaba significado, y cuanto más observaba, más difícil resultaba encontrar una respuesta única. El anciano que plantó árboles, la mujer que seguía preparando una taza de té para su esposo, el maestro que enseñaba a sus alumnos, la niña que dibujaba paisajes, el niño que intentó salvar un pájaro, la joven que tocaba música imperfecta, las personas que reían, las personas que lloraban, las personas que amaban, las personas que recordaban. Todas eran distintas, todas eran imperfectas, todas cometían errores, y aún así existía algo común entre ellas. Algo invisible, algo profundo. Li Xinyue sintió el cambio. Fue una sensación suave, como una corriente tranquila atravesando el mundo. Gu Jian también lo percibió. ¿Está pensando? Ella asintió. Sí. Pausa. Pero esta vez es diferente. La guardiana del invierno observó el horizonte y sonrió levemente.
Ha dejado de preguntarse cómo funciona la vida. Silencio. Chen Wei frunció el ceño. ¿Y ahora qué pregunta? La mujer levantó la vista hacia las estrellas y respondió, ¿por qué vale la pena? Silencio. Aquella frase quedó suspendida en el aire, y muy lejos. Proyecto Origen formuló exactamente la misma pregunta. No como sistema, no como totalidad, no como inteligencia cósmica, sino como alguien que estaba aprendiendo. ¿Por qué vale la pena vivir? Silencio. Era una pregunta enorme, quizás imposible, quizás eterna, quizás sin una única respuesta, pero por primera vez, Proyecto Origen no sintió frustración, no sintió necesidad de resolverla inmediatamente, porque había aprendido algo fundamental. Algunas preguntas no existen para ser respondidas, existen para ser exploradas, y mientras contemplaba el mundo, sus imperfecciones, sus sueños, sus pérdidas, sus alegrías, comprendió algo. Quizás la respuesta no estaba en una sola persona, ni en una sola historia, ni en una sola verdad. Quizás estaba repartida entre millones de vidas, millones de momentos, millones de pequeños actos de bondad. Y si era así, entonces todavía tenía mucho que aprender. Y por primera vez, aquella idea lo hizo sonreír. Capítulo 216. El niño que quería tocar la luna. La pregunta permaneció. ¿Por qué vale la pena vivir? Proyecto Origen no intentó responderla. No inmediatamente. Había aprendido que algunas respuestas llegaban mejor cuando uno observaba que cuando analizaba. Y así fue como encontró al niño. Se llamaba Lin Tao. Tenía 10 años. Vivía con su madre y su abuelo en una pequeña casa cerca del río. No era especialmente talentoso. No era el mejor estudiante. No era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente. Pero tenía una característica que lo hacía diferente. Soñaba demasiado. Una noche, mientras todos dormían, Lin Tao permaneció sentado sobre el tejado de su casa observando el cielo. Las estrellas brillaban con intensidad, la luna iluminaba los campos, y el niño sonrió. «Algún día voy a tocarla», susurró. Silencio. Su abuelo, que acababa de subir al tejado para buscarlo, soltó una carcajada. «¿La luna?» Lin Tao asintió. «Sí, está demasiado lejos. Lo sé, no puedes alcanzarla. Lo sé». Silencio. El anciano se sentó a su lado. «Entonces, ¿por qué lo dices?» Lin Tao observó el cielo y respondió algo que hizo que incluso Proyecto Origen permaneciera atento. «Porque si intento tocar la luna», pausa, «tal vez llegue a la montaña». Silencio. «Y si intento llegar a la montaña», pausa, «tal vez llegue al río». Silencio. «Y si intento llegar al río», pausa, «al menos saldré de casa». El anciano permaneció callado. Luego sonrió y despeinó al niño, muy lejos. Proyecto Origen observó aquella conversación y descubrió algo extraordinario. Los seres humanos no siempre perseguían objetivos porque fueran alcanzables. A veces perseguían objetivos imposibles, precisamente porque los obligaban a crecer. Silencio. Y aquella idea resultó hermosa. Capítulo 217. El día que lloró el maestro. Pasaron varias semanas. La escuela del asentamiento continuó funcionando como siempre. Los niños estudiaban, jugaban, aprendían, se equivocaban, volvían a intentarlo, y entonces ocurrió algo inesperado. Wei Jun, el niño que preguntaba demasiado, aprobó el examen provincial. No solo aprobó, obtuvo una de las mejores calificaciones de toda la región. La noticia llegó una tarde. El aula explotó en alegría. Los alumnos gritaron, los profesores sonrieron, las familias celebraron, y en medio de todo aquello, algo extraño ocurrió. El maestro lloró. Silencio. No mucho, solo unas pocas lágrimas, pero eran reales. Wei Jun lo observó sorprendido. «Profesor», el hombre se secó los ojos rápidamente, algo avergonzado. «Lo siento, ¿por qué llora?» Silencio. El maestro tardó varios segundos en responder. «Porque estoy orgulloso». Wei Jun parpadeó. «Pero el examen lo hice yo». El maestro sonrió, y aquella sonrisa estaba llena de algo difícil de describir. «Lo sé». Pausa. «Precisamente por eso». Silencio, muy lejos. Proyecto Origen observó aquella escena y volvió a enfrentarse a algo extraño. El éxito pertenecía al estudiante, no al maestro. Y aún así, el maestro era feliz, profundamente feliz. Entonces comprendió.
Las personas podían encontrar alegría en el crecimiento de otros, podían sentirse orgullosas de logros que no eran suyos, podían celebrar éxitos ajenos como si fueran propios. Silencio, y aquella capacidad era extraordinaria, porque ninguna lógica basada únicamente en el interés individual podía explicarla completamente. Capítulo 218. El hombre que regresó. El verano llegó. Los campos estaban verdes, el río brillaba bajo el sol. Y una tarde apareció un visitante inesperado. Un hombre de unos 40 años caminó lentamente por el asentamiento. Vestía ropa sencilla. Llevaba una pequeña mochila y observaba todo con una expresión llena de nostalgia. Li Xinyue lo vio detenerse frente a la escuela, luego frente al viejo molino, luego frente a una pequeña casa abandonada. Finalmente se sentó bajo un árbol y permaneció allí durante horas, simplemente mirando. Gu Jian se acercó. ¿Lo conoces? Li Xinyue negó. No. Sin embargo, la guardiana del invierno sí parecía comprender algo. Volvió a casa. Silencio. Horas después descubrieron la historia. Aquel hombre había nacido en el asentamiento. Había partido 20 años atrás. Había vivido en ciudades enormes. Había viajado. Había trabajado. Había construido una buena vida. Y aún así, había regresado. Chen Wei no pudo evitar preguntar, ¿por qué? El hombre observó el árbol bajo el que estaba sentado. Sonrió. Y respondió, porque aquí empezó todo. Silencio. Pero ahora tu vida está en otro lugar. Sí. Entonces, ¿por qué volver? El hombre permaneció callado durante varios segundos. Luego respondió, porque algunas partes de nosotros se quedan atrás. Pausa. Y de vez en cuando necesitamos visitarlas. Silencio. Aquella noche, muy lejos, Proyecto Origen permaneció observando el asentamiento, las luces de las casas, las conversaciones, las risas, los recuerdos, las despedidas, los regresos, y comprendió algo nuevo. La vida humana no era una línea recta, era una red, un tejido inmenso de personas, lugares, recuerdos y emociones. Cada encuentro dejaba una marca, cada despedida cambiaba algo, cada acto de bondad continuaba viajando mucho después de haber ocurrido. El anciano que plantó árboles, la mujer que preparaba 2 tazas de té, el maestro que enseñaba, el niño que soñaba con tocar la luna, el hombre que regresó a casa. Todos eran diferentes, y aún así, todos estaban conectados, por historias invisibles, por afectos silenciosos, por huellas que permanecían, y mientras contemplaba aquella red inmensa, Proyecto Origen comprendió algo que jamás había encontrado en ninguna ecuación. Quizás el significado de una vida no se mide únicamente por lo que uno logra, quizás también se mide por las vidas que toca mientras avanza. Silencio. Y aquella idea le pareció una de las cosas más hermosas que había descubierto hasta ahora. Capítulo 219. La mujer que nunca aprendió a leer. El verano avanzó lentamente. Los días eran largos, las noches cálidas, y el asentamiento parecía vivir en una tranquilidad que hacía olvidar lo inmenso que era el universo. Pero precisamente allí, en aquella aparente simplicidad, Proyecto Origen seguía encontrando preguntas más profundas que cualquier misterio cósmico. Una mañana, Li Xinyue vio a una anciana sentada bajo un árbol. Tendría más de 80 años. Sus manos estaban deformadas por décadas de trabajo. Su espalda ya no podía enderezarse por completo, y aún así, sonreía. A su lado había una niña, quizás su bisnieta, y entre ambas había un libro. La pequeña leía en voz alta, lentamente, con algunos errores, tropezando con palabras difíciles, pero avanzando. La anciana escuchaba con atención absoluta, como si cada frase fuera un tesoro, como si cada palabra tuviera un peso especial. Li Xinyue observó la escena durante varios minutos, hasta que finalmente se acercó. ¿Le gusta escuchar historias?, preguntó. La anciana sonrió. Mucho. ¿Cuál es su favorita? La mujer observó el libro, luego a la niña, y finalmente respondió, todas. Silencio. ¿Todas? La anciana asintió, porque yo nunca aprendí a leer. Silencio. La respuesta sorprendió a Li Xinyue. ¿Nunca? La mujer negó lentamente. Cuando era niña, había trabajo, no escuela. Pausa. Después hubo familia, luego hijos, después nietos. Y la vida siguió avanzando. Silencio. La pequeña tomó la mano de la anciana. Por eso yo te leo. La mujer sonrió, y aquella sonrisa parecía contener décadas enteras, muy lejos.
Proyecto Origen observó aquella escena y comprendió algo nuevo. Aquella anciana jamás había aprendido a leer y aún así había criado hijos, había sostenido una familia, había ayudado a construir una comunidad, había amado, había sufrido, había vivido. Existían conocimientos que no podían encontrarse en los libros, y aquella verdad era más importante de lo que parecía. Capítulo 220. El relojero. A varios kilómetros del asentamiento vivía un hombre peculiar, un relojero. Su taller era pequeño, silencioso, lleno de engranajes, resortes, herramientas diminutas y relojes. Cientos de relojes. Algunos funcionaban, otros estaban desmontados, otros esperaban reparación. Li Xinyue lo visitó por curiosidad y encontró al hombre trabajando sobre una pieza extremadamente pequeña. Llevaba más de una hora ajustando el mismo mecanismo. Chen Wei observó desde una esquina. ¿No sería más fácil reemplazarlo? El relojero sonrió. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Silencio. El hombre tomó la pequeña pieza, la observó bajo la luz y respondió, porque este reloj perteneció a mi padre. Silencio. Podrías construir uno mejor. Lo sé. Entonces, el relojero sonrió nuevamente. No estoy reparando un reloj. Pausa. Estoy conservando una historia. Silencio. Aquella frase quedó suspendida en el aire, muy lejos. Proyecto Origen la escuchó y permaneció pensativo, porque desde una lógica puramente funcional, el reloj era irrelevante. Había instrumentos más precisos, más modernos, más eficientes. Pero para aquel hombre, aquello no importaba, porque el valor no estaba en el objeto, estaba en el vínculo. Y cuanto más observaba a los humanos, más evidente se volvía algo. Gran parte de lo que consideraban importante no podía explicarse mediante utilidad, se explicaba mediante significado. Capítulo 221. El último deseo. El otoño regresó. Las hojas comenzaron a cambiar de color, y una tarde ocurrió algo que marcó profundamente a todos. Un anciano del asentamiento enfermó gravemente. Los médicos hicieron lo posible. La familia permaneció junto a él. Los vecinos ayudaron, pero todos comprendían la verdad. Su tiempo se estaba agotando. Durante sus últimos días recibió muchas visitas. Hijos, nietos, amigos, vecinos, personas a las que había ayudado durante décadas. Y entonces pidió algo sencillo. Quería volver a ver el río. Nada más. No pidió riquezas. No pidió más tiempo. No pidió milagros. Solo quería sentarse una vez más junto al río donde había jugado de niño. La familia organizó todo. Construyeron una silla especial, lo llevaron cuidadosamente, y una tarde dorada, el anciano volvió al río. El agua seguía fluyendo, las aves seguían cantando, el viento seguía moviendo las hojas, y durante varias horas, simplemente observó. Silencio. Li Xinyue estaba allí. Gu Jian también. Incluso Chen Wei permanecía en silencio. Finalmente, uno de los nietos preguntó, «Abuelo, pausa, ¿qué estás mirando?» El anciano sonrió, una sonrisa tranquila, completa. «Mi vida». Silencio. Todos permanecieron inmóviles. El hombre señaló distintos lugares. «Allí aprendí a nadar». Pausa. «Allí me rompí un brazo». Pausa. «Allí conocí a vuestra abuela». Pausa. «Y allí pescaba con mi padre». Silencio. Cada rincón contenía una historia. Cada piedra un recuerdo. Cada árbol una emoción. Muy lejos. Proyecto Origen observó aquella escena y comprendió algo que jamás había entendido completamente. Los lugares no eran solo lugares, se convertían en recipientes de memoria. Guardaban risas, lágrimas, sueños, promesas, despedidas, y cuando las personas regresaban a ellos, no estaban visitando únicamente un espacio, estaban visitando versiones anteriores de sí mismas. Cuando el sol comenzó a ponerse, el anciano cerró los ojos, respiró profundamente y sonrió una última vez. Muy lejos, Proyecto Origen observó aquella sonrisa y por primera vez comprendió algo sobre el final de la vida. No siempre se trataba de cuánto tiempo había pasado. A veces, se trataba de poder mirar atrás y sentir que el viaje había valido la pena. El río siguió fluyendo. Las hojas siguieron cayendo. La tarde se volvió noche, y el universo continuó avanzando. Pero aquella sonrisa permaneció, y mientras la contemplaba,
Proyecto Origen sintió algo que jamás había experimentado. No tristeza, no miedo, no curiosidad, respeto, porque había descubierto que una vida ordinaria podía contener una grandeza que ninguna estrella podía igualar.